7:33 de la mañana y ya se encuentra en nuestros estudios el señor Javier Reategui, ex ministro de Alejandro Toledo. Buenos días, señor Reategui. Buenos días, Beto. Primero queríamos preguntarle algunas novedades sobre esta reunión que sostuvieron el expresidente Toledo con el presidente Ollanta Humala. Acabamos de escuchar a Alan García diciendo: no creo que hayan hablado sobre mí, no creo que hayan hablado sobre la megacomisión. Vamos a ser benévolos y no creerlo. ¿De qué hablaron? Bueno, principalmente, digamos, de la coyuntura de gobierno. Nosotros seguimos y vamos a seguir la línea de apoyar a la gobernabilidad. Nuestro apoyo directo es en el legislativo y además vamos a participar, que es un tema en lo que se refiere con agenda legislativa propia. O sea, vamos a intercambiar, digamos, aportes. ¿Qué significa esto de la agenda legislativa propia? ¿Cuáles son las propuestas, los proyectos que tienen en cartera? Nosotros, digamos, tenemos 450 propuestas que se presentaron, entonces algunas ya ellos la han tomado y de ahí vamos a perfilar otras y vamos a presentarlas. Justamente hemos formado una comisión interna dirigida por Lucho Taiz para hacer el resumen y priorizar unas 4 o 5 temas legislativos, y definitivamente un tema que son dos: es reducción de la pobreza, seguridad ciudadana. Son temas que el crecimiento que tenemos es muy grande, pero la redistribución no viene igual, ¿no? Entonces es a enfocar básicamente por ese lado. Uno de los temas que ha trascendido en los diarios es el asunto de la presidencia del Congreso. Se ha leído declaraciones del presidente Toledo en el sentido de que la presidencia del Congreso debería mantenerse en manos de Gana Perú, del partido de gobierno, y esto por supuesto ha generado algunas caras largas, por ejemplo la de Vitocho, que está con ganas pues de candidatear a esa silla. Víctor Andrés García Belaúnde es de Perú Posible, era un invitado. ¿Esta declaración lo deja fuera de carrera? No, la posición, por experiencia de gobierno, es que el Ejecutivo, para una mejor gestión, y ahí estamos hablando de Perú, es que el Legislativo sea presidido por el mismo partido de gobierno. Esa es una experiencia positiva para el país. Eso es lo que apoyamos. Vitocho es, además de amigo, etcétera, llega como candidato, como invitado, no dentro de la alianza. Él no es miembro de Perú Posible. Él es un miembro de Acción Popular, pero no entra como candidato. Es un huésped, digamos. Es como un invitado especial. Okay. Y nosotros, no está definido, pero ya tengo entendido que Vitocho estaba en la Granja Azul el domingo almorzando cuando estuvo Alejandro Toledo por ahí. Ah, ¿se encontraron? Se encontraron, sí. No sé lo que han conversado porque ha sido muy rápido. ¿Usted no estaba en la Granja Azul? ¿Qué? No, yo he estado delicado de salud, estoy con tranquilidad. Ok, pero entonces esta declaración no significa que Toledo preferiría que Vitocho no sea presidente del Congreso. Es que, digamos, no hagamos exclusiones, sino que si hay una posición, no nos metan algo que no está dentro de la posición, porque no es difícil que vaya, pues. Claro, difícil. Sí, difícil. Ok. Usted ha sido ministro del Interior y quería pedirle su comentario, su análisis sobre los graves acontecimientos de la Operación Libertad, de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en la zona de Quitén, Quepachato, El Brae. Puedes playar un poquito, pero voy a hacerlo muy resumido. En el 90 empiezan a destruir la Policía Nacional. De 125.000 policías activos bajaron a 90.000. ¿Quién hace esto? Fujimori y Vladimiro. Y yo pienso que el motivo era muy sencillo. Ya manejar 3 armas suficiente, vamos a hacer otra que esté débil. ¿Cuál sería la situación? Que aparece recién en San Isidro el serenazgo, porque la policía cubría ese servicio. No había serenazgo. Cuando reducen, descubren ese servicio. San Isidro, Carlos Neuhaus crea la primera
serenazgo y después viene el serenazgo que conocemos. O sea, y de ahí no ha incrementado la policía. La creación de los serenazgos entonces es una consecuencia del debilitamiento de la Policía Nacional. Así es, definitivo. Después no se incrementa, no se fortalece tampoco moralmente, no se le empodera al policía. Ya cuando yo estaba, hemos empezado, pero yo he estado muy poco tiempo, a fortalecer las escuelas descentralizadas que ya venían. Yo inauguré en Piura, inauguramos en Chimbote, porque ahí empiezas a formar policías de servicio que son de la zona y sirven en la zona. Entonces tiene que cuidar un poco su prestigio porque lo conoce. Tengo entendido que eso se está desactivando ahora. Me han informado, no lo tengo cierto. Es por un lado. Por otro lado, mi padre ha sido marino. Yo me he criado dentro de lo que es la vida de las Fuerzas Armadas. A ninguna fuerza le gusta que le pongan como jefe uno de otra fuerza. Y si por algún motivo, y esto está en el arte de la guerra, descabezan a una tropa, le quitan sus generales, le quitan sus coroneles, esa tropa pierde la moral. Y es el momento más adecuado para atacarla y será destruida. Y en ese momento le viene el BRAE. No han actuado bien, no han sabido actuar, no han estado con sus cabezas que los dirigían. Y de todas maneras, más de 160 coroneles pasan a retiro. Formar coroneles no es fácil, cuesta. Entonces viene esta guerra libertad, donde no ha sido bien planificada ni bien preparada. Y encima la información que iban trasladando a la ciudadanía no coincidía con la realidad. ¿Le parece suficiente con que se haya establecido las responsabilidades políticas? El ministro de Interior, el ministro de Defensa salieron de sus cargos, pero yo creo que ¿eso soluciona el problema? Yo creo que el tema de la policía es mucho más grave. Tú no puedes resolverlo en un año. Tú tienes que hacer un programa, lo que se llama una política de Estado, que trascienda a los gobiernos, de formar mucho más policías, bien formados y con una moral alta. Es importante darle el aumento de ingresos a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque también, por más formados que estén, si los tienes con sueldos muy, muy reducidos, no van a poder cumplir su labor. Ahora, en la población se pregunta, ¿el presupuesto del Ministerio del Interior es tan paupérrimo que tenemos que mandar policías con ranchos imposibles de comer, con chalecos que no protegen, con guantes de Sodimac para hacer descensos a rapel, entre otras miserias? ¿Por qué nuestros policías tienen que acudir en esta situación? Bueno, cuando yo he llegado al ministerio, ni siquiera se le pagaba el traslado. Se le dio el traslado y se le dio vacaciones. Y de años, O sea, se ha abandonado mucho a las fuerzas policiales. Su sueldo, en el periodo de Toledo, era 25 centavos, creo, de ingreso, y el aumento que hicimos fue al sueldo, 50 soles. Muy poco, pero fue el sueldo. Eso ya tiene beneficios, etcétera. Así están las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas no conozco el detalle porque no estaba ahí, pero creo que también hay un tema similar. Pero la responsabilidad de volver el control ahí tendría que ser de la policía o de las Fuerzas Armadas. Porque hay un conflicto ahí, hay una especie de competencia. Yo he tenido experiencias, y en algunos conflictos he tenido colaboración de las Fuerzas Armadas, como el caso Ilave, apoyaron en el aspecto disuasivo, pero son dos especialidades distintas. Una es controlar los desórdenes y lograr la paz, y el otro es defender las posiciones de un país. No es una formación idéntica, no porque estén preparados para llevar armas, su función es la misma. Es otra profesión. Constantemente cuando vienen los congresistas del fujimorismo a este programa, acusan al gobierno de Alejandro Toledo de haber desactivado el servicio de inteligencia, de haber dado leyes que permitieron los beneficios para los terroristas. ¿Qué diría usted en descargo del gobierno de Toledo? Bueno, ya
no echen la culpa para atrás si han tenido el momento de hacerlo, ¿no? Rafael Rey fue ministro de Defensa, ¿no? Pudo rectificar, ¿no? Y en cuanto a eso de salir los terroristas es muy largo, pero el tema es que internacionalmente el juzgar con juez sin rostro los derechos humanos internacionales no aceptaban y todo eso se judicializó. Con el nuevo con el sistema judicial, a la Lorenz Vélez fue una de ellas, se le sancionó también. ¿Y la desactivación del servicio de inteligencia? No se ha desactivado. No se desactivó. No, yo tenía información. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Yo como ministro del Interior tenía una información bien positiva. Pero entonces se reorganizó, se cambió, ¿qué fue lo que se hizo? Porque claro, el SIN había sido convertido en un aparato de Montesinos. Yo estoy hablando como ministro del Interior, que yo tenía el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior, de la policía, y eso enviábamos al SIN, ¿no? Pero esa información sí me servía. Sobre todo para el tema de conflictos. Nosotros manejamos muchos conflictos también. Y eso nos... Y con esa información teníamos la prevención del conflicto, con mucha anticipación, y la tratábamos todos los lunes en un gabinete con varios ministros. Ahora que han pasado ya tantos meses desde la campaña, ¿podría contarnos, señor Reategui, cuál fue la verdadera razón de su renuncia al cargo que tenía dentro de Perú Posible? ¿Fueron discrepancias con Carlos Brus? No, sino que, bueno, en alguna forma, ya cuando habíamos decidido apoyar a Ollantaytamala, decisión que estamos nuevamente, creo que fue positivo. ¿No se han arrepentido todavía? No, y seguimos apoyando. Carlos Brus directamente empieza a atacar al líder del partido, al secretario general del partido y a los demás líderes conocidos que ya no dicen aló, sino dicen sí juro, y con una serie de bromas, ¿no? Falta de respeto. Y dentro del tema a la hora que se elige un ministro, que yo personalmente contra él no tengo nada, lo respeto como profesional, ha hecho buen trabajo, pero está identificado sobre todo dentro del partido como el íntimo amigo de Carlos Brus. Entonces no va, pues la militancia protestó muy fuerte. ¿Estamos hablando de Rudecindo Vega? Sí, que es amigo, pero digamos, muchas veces los mensajes no van con lo que bueno, y por entonces eso dentro de los ministros de Perú Posible pudieron haber entrado, según recuerdo, cualquiera de 14 profesionales que Perú Posible puso a disposición, y los que entraron eran los amigos de Brus. No, para uno. Sí, pero entraron dos nomás. Claro, entró Rudecindo y entró Daniel Mora. Daniel Mora, sí. Daniel Mora, amigo Toledo. ¿Qué es identificado? Daniel Mora es una persona que viene identificada con el partido, ¿no? Fue director ejecutivo de Comando Nacional de Personeros en el 2001, en esta oportunidad. Y Kurt Burneo ya no calificaba como amigo de nadie. Kurt Burneo es independiente, él es libre, ¿no? Claro, pero había sido también y es amigo de nosotros, sí, está bien, pero digamos, ahí no tenemos que opinar. Claro, pero uno diría, ok, es amigo de Brus, ¿y qué tiene de malo? No, ¿Por qué a la militancia le molesta que un amigo de Brus sea ministro? No es el hecho que sea amigo de Brus, sino si en ese momento Carlos Brus está públicamente, digamos, faltando el respeto al presidente del partido, al secretario general y a los demás dirigentes, quien dice, pues claro, no tanto, ¿no? Carlos Brus decía en aquellos días que era una locura apoyar a Humala, ¿no? Que como si Toledo había dicho que era apoyar a Keiko. Claro, si Toledo había dicho que Humala era el salto al vacío, ¿cómo podía decir saltemos al vacío? Pero es verdad, Techito prefería a Keiko, ¿no? Está bien, las preferencias, yo no me pongo las preferencias, pero no porque yo tenga libremente y democráticamente una opinión de apoyar a tal persona, tenga que ser insultado, pues. O sea, tenga que ser faltado al respeto. Claro. No, eso no.
¿Cuánto cree que influyó en la derrota electoral de Toledo la agenda que Carlos Bruce propuso, por no decir introdujo? Yo creo que no es solo eso, ¿no? Sino que eso trae consigo un enfrentamiento con la Iglesia y un pleito con la Iglesia que lo responde Carlos Cipriani. Bruce con Cipriani, ¿no? Claro. Eso yo creo que afectó mucho. Y después proponer algo que a la Iglesia después es que lo que pasa es que se juntó el tema del aborto, el tema de las drogas, ¿no? Y el tema de las drogas y las uniones civiles. Y las uniones civiles, sí. Que era parte del plan de gobierno de Perú Posible. Sí, justamente quien lo lidera ese capítulo es Rudecindo Vega. ¿Ah, sí? Sí, en el porque plan todos de gobierno, creen que es Bruce. No, Bruce participa en el plan de gobierno. Pero el plan de gobierno tiene varias secciones. Sí. Una de ellas es inclusión. Si se ve el librito, no lo he traído, el que encabeza inclusión es Rudecindo Vega. Y ahí está el tema ese. El tema de las uniones civiles, sí. Entonces, ¿fue idea de Rudecindo Vega? Yo no puedo decir que yo no he participado en el plan de gobierno. Claro, pero me dice que ese capítulo le correspondía a Rudecindo Vega. Por lo menos lo encabeza, ¿no? Entonces también tiene mucha afinidad ahí. Claro. ¿No? Pero el tema no es tanto eso, sino fue todos estos temas y el enfrentamiento que hubo con la Iglesia. Y la Iglesia hizo de todas maneras un trabajo, ¿no? Bueno, hubo enfrentamiento con la Iglesia, hubo enfrentamiento con PPK, hubo enfrentamiento con un montón de gente, ¿no? Demasiados frentes. Muchos frentes, sí. ¿Cuál diría que fue el más álgido, el más difícil? Yo creo que van sumando. Y yo creo que es como todos esos van como horadando la piedra. Y una vez que eclosiona ya no hay vuelta, ¿no? Claro. O sea, no es uno, son varios poquitos que van cayendo la gotita, pero fuera de la piedra eclosiona. ¿Y dentro de esos adversarios contaría también al presidente de turno, Alan García? Bueno, él dijo varias cosas, que él podía hacer que no gane el que no quiere, ¿no? Y definitivamente, y si todos tú ves, pensamos que hablaba de Humala, pero parece que hablaba de Toledo. Y si tú ves la táctica, había que levantar un candidato que le quite votos, y PPK hizo esa función, ¿no? Y él creía que iba a entrar a la segunda vuelta, muy difícil, pero sacó 18%, ¿no? Y le quita. Entonces te queda Keiko con Humala, Keiko gana, pero no contaron con la astucia final. Pero un tema de las drogas, quisiera yo tocar, si me permites. El modelo que se sigue, en términos generales, no da resultado. Yo he estado en Pucallpa, una base, 20 helicópteros, recorremos para extraer planta por planta, pero cada vez sigue creciendo. El Plan Colombia ha favorecido el desarrollo del Perú como primer productor, pero hay un tema que nunca se toca. O sea, se habla de la represión mucho, no se toca la educación y el no consumo. No hay nada de fuerza a la educación y el no consumo. Claro, todo es prohibición. Sí, ¿no? La represión, pero la represión al final, si hacemos el recuento, no tengo cifras, pero seguramente que el 80% de lo que se produce no se captura. 80%. No tengo cifras, voy a estudiar, pero sí es muy alto. Es altísimo. Es muy alto, de todas maneras es muy alto. Podemos discutir, no es 80, es 60, es altísimo. Y educación alto no consumo no hay. Y yo me centraría en un programa muy fuerte, como una política de Estado, a la educación al no consumo. Porque, mire, ¿en qué termina uno que está en droga? Lo llevan a estos centros y al final se incendia el centro, ¿no? Sin contar todo lo que sufre la familia, etcétera. Entonces pienso que por ahí es importante. Bien. Señor Radegui, tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir conversando con usted para hablar, entre otros temas, de su denuncia contra la revista Cáritas. Con eso regresamos. Esto es Abre los Ojos.